El Imperio Británico busca eliminar el progreso y reducir la población en todos lados y utilizando cualquier método. La manera en que lo están haciendo hoy es controlando el arsenal nuclear de Estados Unidos a través de su agente Barack Obama, lo cual nos sitúa al borde de la Tercera Guerra Mundial. Lyndon LaRouche viene diciendo hace meses que la única manera de terminar con este sistema de guerra perpetua, que se está apuntando contra las naciones que impulsan el progreso económico y el desarrollo humano, como Rusia y China, es sacar a Obama de la presidencia de Estados Unidos, porque solo sacando a los británicos del control de las fuerzas termonucleares de esta nación se puede eliminar definitivamente la posibilidad que tienen hoy día de crear el genocidio que tanto buscan. La única manera de garantizar el fin definitivo de las guerras en el mundo es terminar con el imperio, cancelando su sistema financiero, creando un sistema financiero completamente nuevo, basado en bancos nacionales, donde la economía no es controlada por agencias privadas, sino dirigida desde los gobiernos. ¿Por qué la guerra está dirigida contra Rusia y China? El imperio quiere comenzar una guerra contra Irán o Siria, pero como bien lo advirtió LaRouche, esto es para meter en una guerra a Rusia y China, ya que son las naciones que actualmente lideran el crecimiento económico del mundo. Han tomado medidas concretas para poder comenzar los proyectos que reportan crecimiento económico y mejoran la calidad de vida de la población en general. Esto es lo que el imperio quiere destruir. Veamos los ejemplos concretos de esta política de crecimiento económico. Rusia rechazó involucrar su economía en los rescates hiperinflacionarios de los bancos del euro. China reinvirtió los bonos de deuda estadounidenses que posee para construir proyectos de infraestructura a gran escala que han desarrollado la región. Rusia está abriendo el territorio del Ártico a ser desarrollado, con la creación de nuevas ciudades que utilizarán la tecnología implementada en la Estación Espacial Internacional, y de esta forma autosustentarse en lugares absolutamente inhóspitos. Además, Rusia está invitando a otras naciones a cooperar en este gran proyecto de desarrollo ártico. Planean abrir nuevas rutas comerciales para un comercio más eficiente. Además, Rusia está firmando acuerdos de cooperación en la construcción de infraestructura con varias naciones. Por ejemplo, acaban de firmar un acuerdo para construir un gasoducto que irá desde Rusia hasta Europa Occidental, pasando por la zona económica exclusiva de Turquía en el Mar Negro. China es el inversor principal en el continente africano. Los préstamos chinos han sido utilizados para construir infraestructura en naciones como Nigeria, Etiopía y Angola, entre otras. Además, los chinos están trabajando con Sudáfrica para desarrollar un reactor modular de alta temperatura, que está basado en tecnologías de gran eficiencia y seguridad. China está construyendo su propia estación espacial, que han llamado Tiangong. Además, han declarado su intención de poner un hombre en la Luna para el 2020. Rusia, por otro lado, está construyendo una ciudad dedicada a la exploración espacial. Lo están haciendo en el territorio inhóspito de Siberia, y esta ciudad será un cosmódromo con su propia base de lanzamiento, su fábrica de combustible para vehículos espaciales, un centro de entrenamiento para astronautas y una ciudad con una capacidad de 30.000 habitantes. Además, la política que adoptó Rusia es afianzar su programa espacial, comenzando con la exploración de la Luna y Marte. Es por esto que el Imperio Británico, conocido también como oligarquía financiera, quiere destruir estas naciones, porque se están fortaleciendo cada vez más como estados soberanos económicamente productivos y a la vez están bloqueando cada uno de los esfuerzos de los británicos por reducir la población y crear caos. Rusia, con el apoyo de los chinos, tuvo éxito en su estrategia diplomática ante Naciones Unidas, ya que logró bloquear las sanciones que promovían los británicos y que estaban dirigidas a desatar un conflicto contra Siria e Irán. Todas estas medidas diplomáticas estratégicas son la clave de que hoy en día no estemos en una guerra. Un ejemplo de los logros de la estrategia rusa fue que la semana pasada la oposición siria al gobierno de Assad, que era el factor controlado por los británicos para lanzar la guerra allí, llegó a un acuerdo llamado el Acuerdo de los 3 No. Los grupos acordaron que no habrá ninguna intervención extranjera, no emplear la violencia contra el gobierno de Assad y no fomentar el conflicto entre las sectas.
Sumado a esto, el presidente ruso advirtió concretamente en un mensaje internacional que el escudo antimisiles que la OTAN construye en Europa representa una amenaza de guerra contra Rusia. Respondió a esto con un despliegue militar en sus fronteras para protegerse, advirtiendo que están abiertos para el diálogo, pero también preparados para un inminente conflicto. La combinación de las medidas estratégicas de los rusos y los círculos militares en Israel y Estados Unidos ha evitado que los británicos puedan hacer algo tan simple para desatar la guerra termonuclear como comenzar un conflicto contra Siria e Irán, porque hoy todos los ojos del mundo están puestos en esa zona del sudeste asiático. Pero debemos estar alerta, porque los británicos utilizarán cualquier nación, cualquier conflicto o cualquier excusa para meter al mundo en una guerra destructiva. Otra región del planeta donde el Imperio Británico podría desatar la violencia para servir a sus intenciones genocidas es Argentina. Los británicos no dejan de provocar a la nación debido a las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur, que ellos ocupan de manera ilegítima desde mediados de 1800. Algo que nos ayudaría a entender por qué los británicos utilizarían Argentina para crear un conflicto mundial es la manera en que LaRouche definió la situación del país al decir que Argentina experimenta un renacimiento, similar al que experimentan las naciones de Rusia y China. Veamos los mismos aspectos que analizamos anteriormente aplicados al caso argentino. Argentina reestructuró su deuda, haciendo una quita del 75%. Pagó la deuda externa, pero no aceptó los términos usureros del FMI. Bajo el liderazgo de Néstor Kirchner, se inventó un método que relaciona los bonos de deuda con el PBI. Si la nación crecía, entonces se podían pagar más intereses. Pero si no crecía o quedaba igual, entonces se pagaban menos intereses. Hoy el mayor porcentaje de la deuda argentina está en manos de tenedores nacionales. El Banco Central argentino fue intervenido por la presidencia, sacando al exdirector, que era un defensor de los intereses liberales, y poniendo a cargo una dirección que responde a la política económica del Poder Ejecutivo. Hoy en Argentina el Banco Central no es autónomo, sino que se utiliza como una herramienta para controlar el tipo de cambio, tratando de mantenerlo fijo en un estándar competitivo que sirva tanto al mercado interno como al comercio exterior. Se reactivaron las vías ferroviarias como por ejemplo el tren que llega hasta Uruguay, y las líneas que viajan por el interior del país, como por ejemplo Buenos Aires-Rosario. Además, se comenzó a construir el corredor bioceánico, que será un tren que pasará por los Andes hacia Chile y llegará al Océano Pacífico, abriendo el transporte terrestre entre los dos océanos del continente americano. Argentina tiene como prioridad convertirse en un líder de la producción mundial de alimentos. El Gobierno Nacional lanzó el Plan Agroalimentario 2016-2020 para doblar la producción de alimentos y hacer más eficiente el sector agrícola-ganadero mediante la industrialización de la ruralidad. Actualmente Argentina se encuentra liderando el desarrollo de la energía nuclear en la región, con proyectos como Atucha 2 y 3 y la construcción del reactor modular CAREM de diseño argentino, además de la producción del combustible necesario para operar estas centrales. Por otro lado, está en marcha el Plan Espacial Argentino que fue impulsado por Néstor Kirchner y Conrado Baroto, y que incluye el desarrollo de tecnología satelital de punta y el desarrollo de un vector de lanzamiento propio, que actualmente está bajo construcción, el Tronador 2. Argentina, con su plan espacial, ha desarrollado un vínculo de cooperación con Francia, Italia, Canadá y Estados Unidos, entre otros países. Pero todo este desarrollo tiene un costo en este sistema imperialista. La política exterior de la presidenta argentina también representa un desafío a los intereses británicos genocidas. Como venimos diciendo, los británicos buscan aumentar la tensión con Argentina en las Islas Malvinas. El príncipe William, heredero del imperio y piloto de la Fuerza Aérea Real Británica, será desplegado a Malvinas en febrero próximo durante 6 semanas, y se espera que permanezca allí durante la fecha del 30 aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas, el 2 de abril. Mientras que el ministro de Defensa argentino Arturo Porichelli denunció que con el envío de William a las islas, el gobierno británico está actuando de manera agresiva y provocadora, el diario londinense Daily Express, el 23 de diciembre, citaba fuentes de seguridad británicas de alto nivel que advertían que William podría estar viajando a una potencial zona de guerra.
El diario propagó que Buenos Aires posee planes secretos para una nueva invasión de Malvinas, adhiriendo que las tensiones en el Atlántico Sur son tan fuertes que Londres teme que una ofensa mínima podría hacer que la presidenta argentina lanzara una ofensiva y provocara una segunda guerra. El alegato es totalmente ridículo, pero logra crear el clima que pretenden los británicos. Por medio de la diplomacia tenaz, el 21 de diciembre, la presidenta Fernández de Kirchner ganó el apoyo de los gobiernos de Brasil, Paraguay y Uruguay para negarle acceso portuario a cualquier barco que tenga la bandera de las Islas Falkland. A pesar de las amenazas de los británicos a los ministros de Relaciones Exteriores de estas naciones, ninguno cambió su posición de apoyo a Argentina. Y para gran desilusión de Gran Bretaña, el 27 de diciembre, el gobierno chileno anunció su apoyo a la iniciativa argentina, a pesar de su bien conocida alianza con los británicos durante la guerra de 1982. A todo esto hay que sumarle el anuncio de la creación de una zona de reserva ecológica británica de 1 millón de kilómetros cuadrados alrededor de la isla Georgia del Sur, que los británicos también ocupan de manera ilegítima, y la amenaza del posible envío de un submarino nuclear a la región por parte de los mismos militares británicos. Pero esto no es todo. La política nacional se vio sacudida por una serie de hechos a los cuales debemos prestar mucha atención. En el último mes en Argentina se produjeron una serie contigua de 3 misteriosas muertes de funcionarios públicos ligados al gobierno de la presidenta Kirchner. El último de estos hechos registrado hasta ahora ocurrió la madrugada del pasado 1 de enero cuando el gobernador de la provincia de Río Negro, Carlos Soria, murió a causa de 3 impactos de bala en la cara. Todavía nada se esclareció sobre los detalles de su muerte. Este gobernador era importante en el gobierno de Cristina Kirchner, ya que era el primer gobernador peronista desde que se volvió a la democracia 28 años atrás. Esto se suma a la muerte de Iván Hein, de 34 años, que sucedió el 20 de diciembre, quien ejercía el cargo de subsecretario de Comercio Exterior y había sido nombrado recientemente por la presidenta, ya que era un economista de su suma confianza. Hein fue hallado ahorcado en la habitación del hotel de Uruguay donde se hospedaba, ya que asistía junto a la presidenta y otros funcionarios a la reunión del Mercado Común del Sur que transcurría en dicho país. Poco después de la muerte de Hein, el cónsul argentino en Bolivia, Antonio de Imundo Escobal, fue hallado muerto el 27 de diciembre, también ahorcado. Escobal había asumido como cónsul interino hacía solo una semana. Mientras que todos estos hechos salían a la luz en la prensa local y extranjera, la presidenta anunció que le habían diagnosticado un cáncer en la glándula tiroides y que se sometería a una cirugía para extirpar toda la glándula. La reacción de la población argentina fue de sorpresa y temor. El 4 de enero se efectuó la operación para extirpar la glándula de manera exitosa. El sábado 7 de enero, cuando el vocero presidencial anunció el alta total de Cristina Kirchner, informó que los médicos de la unidad presidencial no encontraron células cancerígenas en los nódulos que había en la glándula que extirparon. Esto quiere decir que el diagnóstico real no era cáncer. La guerra no está allá lejos, está en todos los lugares a los que los británicos pueden llegar y es un peligro inminente. El caso de Argentina nos tiene que poner en alerta. Los líderes mundiales que buscan la paz están amenazados. Y es por eso que hoy más que nunca no debemos entrar en pánico reaccionando de manera absurda y tomando partido, sino que debemos ser inteligentes y saber que los británicos están buscando que estos líderes de naciones tan importantes hoy, como Rusia, China y Argentina, se equivoquen, para que se desate un conflicto con consecuencias desastrosas.